Hola, me alegra que estés aquí. Soy el vigía nocturno, quien te acompaña en este momento de calma. Ponte cómodo, busca ese lugar donde tu cuerpo pueda relajarse por completo. Respira hondo, lentamente, y permite que tus párpados se vuelvan pesados hasta cerrarse. Hoy viajaremos al sur de Francia, a un antiguo castillo donde el silencio y la piedra custodian un tesoro fresco bajo el sol de agosto. El castillo francés. El sol de agosto caía sin piedad sobre el valle del Dordoña, cubriendo los viñedos con un manto de luz blanca y cegadora. Era un calor físico, casi sólido, que aplastaba el canto de las cigarras y dejaba el aire inmóvil, suspendido en una siesta eterna. Los muros del Château de Monvieux, piedras centenarias que habían visto pasar muchas estaciones, retenían el ardor del día y lo irradiaban suavemente hacia el interior. Bastien avanzaba por el pasillo de servicio, arrastrando las botas con el ritmo pausado de quien no tiene prisa, pero tampoco pausa. No era un hombre de muchas palabras, prefería el lenguaje de las texturas y los aromas, entendiendo el castillo mejor que a las personas. Su mano, áspera y firme, rozó la pared de cal al pasar, comprobando la temperatura de la estructura como un médico revisa a un paciente febril. Al descender la escalera de piedra hacia la bodega principal, la luz se volvía tenue y las sombras se alargaban, prometiendo un refugio fresco. Allí abajo el olor era inconfundible, una mezcla profunda de madera mojada, uva fermentada y tiempo detenido. Bastien se acercó al termómetro de mercurio colgado en la columna central, entrecerrando los ojos para leer la línea roja en la penumbra. Todo su mundo se reducía a mantener ese equilibrio exacto, vigilando que la humedad no bajara y que el calor no cruzara el umbral del peligro. El zumbido constante del sistema de climatización era su única compañía, un rumor mecánico que le aseguraba que el corazón de la bodega seguía latiendo. Se quedó quieto un momento, sintiendo la densidad del aire en sus pulmones, notando cómo el verano intentaba colarse por las rendijas. Anotó los valores en su pequeña libreta, con gestos metódicos, ignorando la gota de sudor que le recorría la sien. A pesar de la tecnología y los muros gruesos, la tiranía del termómetro mandaba sobre todo lo demás, dictando el destino de la cosecha que dormía en las barricas. Bastien guardó el lápiz, exhaló despacio y se preparó para seguir su ronda. Solo un guardián silencioso en medio de la canícula francesa. De repente, el zumbido grave que acunaba la bodega se cortó en seco. Fue como si el castillo entero hubiera dejado de respirar, creando un vacío denso que presionaba los tímpanos. Bastien se quedó inmóvil, con la libreta suspendida en el aire, escuchando ese silencio absoluto que resultaba mucho más alarmante que cualquier sirena de emergencia. Se acercó despacio al gran compresor de metal gris, pasando los dedos por la superficie inerte y tibia. Un olor acre, fino y metálico, flotaba ya en el ambiente, la señal inconfundible de un motor que se ha rendido para siempre por el esfuerzo. Sabía, sin necesidad de hacer ninguna llamada, que en pleno agosto el país entero duerme y no llegarían repuestos hasta septiembre. Sus ojos buscaron de nuevo el termómetro en la pared, vigilando esa pequeña línea roja que ya empezaba a trepar. Cada milímetro que subía el mercurio era una amenaza directa para la cosecha del 89, el orgullo líquido de la finca que descansaba inocente en la penumbra. Sentía en la piel cómo el aire fresco se escapaba,
reemplazado poco a poco por una calidez pesada que empezaba a abrazar la madera de los barriles. El vino es un ser vivo, frágil y caprichoso, y Bastien sabía que no sobreviviría a la fiebre que venía de los muros exteriores. No hubo gestos bruscos ni carreras inútiles por los pasillos, solo una calma fría que le ayudaba a calcular los tiempos con precisión. Entendió que estaba completamente solo en esto, que la tecnología le había fallado y ahora todo dependía de su propia fuerza. Se guardó las manos en los bolsillos de su mono de trabajo, palpando la forma de la llave maestra con la yema de los dedos. Miró las 20 barricas alineadas en la sombra, prometiéndoles en silencio que no dejaría que el calor las venciera. Dio media vuelta, dejando atrás la máquina inservible, listo para buscar una salida antigua donde nadie más se le ocurriría mirar. Bastien salió al patio cegador, protegiéndose los ojos, donde el aire caliente quemaba al entrar en los pulmones. No buscaba respuestas en manuales técnicos, sino en la memoria profunda de la tierra misma. Sus botas crujieron sobre la gravilla seca, mientras su mente viajaba hacia el extremo norte de la finca. Recordó los planos antiguos del castillo, esos papeles amarillentos que hablaban de una época sin electricidad. Allí, oculto entre robles centenarios y zarzas, dormía el viejo pozo de hielo, la glacier que nadie visitaba. Caminó bajo el sol de plomo, sintiendo cómo la camisa se le pegaba a la espalda con cada paso. El paisaje era un cuadro estático de tonos ocres y polvo suspendido, sin una brisa que aliviara el trayecto. Cruzó el viñedo marchito, donde las hojas pedían agua en silencio, ignorando el dolor de cabeza que empezaba a latirle en las sienes. Al llegar al linde del bosque, la sombra densa de los árboles le ofreció una tregua breve, un respiro vital. La estructura circular de piedra asomaba apenas entre la maleza, devorada por décadas de hiedra y olvido. Bastien tuvo que apartar ramas espinosas con las manos desnudas, buscando la entrada perdida de aquel refugio subterráneo. La puerta de madera maciza, hinchada por la humedad, parecía soldada al marco por el paso del tiempo. Empujó con el hombro, notando la resistencia hasta que la madera cedió con un quejido grave y largo. Al abrirse la brecha, una bocanada de aire húmedo, terroso y frío le golpeó la cara sudada. Se asomó con cuidado al abismo oscuro, extendiendo la mano hacia la negrura para sentir la temperatura real. Allí abajo, protegido en el vientre de la piedra caliza, el invierno seguía atrapado, ajeno al infierno de agosto. Bastien sonrió por primera vez, un gesto pequeño y cansado, mientras calculaba mentalmente los metros y el desnivel. No sería fácil. El camino estaba roto y las barricas pesaban demasiado para un solo hombre. Pero al tocar la piedra fría del umbral, supo que era la única opción posible. Cerró la puerta para guardar el frío, dio media vuelta y empezó a caminar de regreso, listo para el trabajo duro. Bastien caminó hacia el cobertizo de herramientas, donde el aire estaba denso y cargado con el olor inconfundible a grasa antigua y polvo seco. Allí descansaba el viejo tractor de viñedo, una máquina robusta de hierro y óxido que llevaba años parada, esperando su turno. Al apoyar la palma de la mano sobre el capó de metal, notó el calor acumulado del día, como si la máquina tuviera fiebre propia incluso antes de despertar. Trepó con esfuerzo al asiento de cuero agrietado, sintiendo cómo el material caliente le traspasaba la ropa y le obligaba a moverse incómodo. Giró la llave con mucho cuidado,
aguantando la respiración en ese segundo de duda antes de que el motor tosiera y cobrara vida. El estruendo llenó el espacio cerrado, una vibración profunda y rítmica que le subió por las piernas y le sacudió los huesos, despertando los músculos dormidos del acero. Maniobró muy despacio para enganchar el remolque plano, una plataforma baja de madera gris gastada por el peso de 1000 cosechas pasadas. El metal chirrió contra el metal al asegurar el pasador de seguridad, un sonido agudo y real que rompió la modorra de la tarde. Bastien se bajó para comprobar las ruedas una por una, pateando los neumáticos con la punta de la bota para asegurar que aguantarían el viaje. Ahora necesitaba construir un puente seguro, una rampa sólida para salvar el escalón de piedra de la entrada de la bodega. Buscó entre los restos de obra apilados en la esquina y eligió 3 tablones de roble macizo, gruesos y oscuros. La madera era áspera al tacto, llena de vetas profundas y astillas traicioneras que buscaban arañar la piel de las manos si no se tenía cuidado. Arrastró los tablones uno a uno sobre la gravilla del patio, sintiendo el peso muerto tirar de sus hombros y tensar los músculos de su espalda. El sudor le bajaba ya por la frente, mezclándose con el polvo fino que levantaba al caminar bajo el sol. Los colocó con precisión milimétrica en el umbral, asegurándose de que no hubiera ni 1 milímetro de juego o desnivel. Probó la estabilidad subiendo y bajando varias veces, dejando caer todo su peso sobre la madera para escuchar si crujía bajo la presión. La estructura aguantó firme, sólida y silenciosa, como si fuera una extensión natural del propio suelo de piedra. Bastien se secó las manos sucias en el pantalón, miró el camino largo que tenía por delante y respiró hondo antes de empezar la carga real. Bastien se acercó a la primera barrica, respetando su descanso largo en la penumbra fresca de la sala. Apoyó el hombro contra la madera curva y fría, sintiendo la resistencia muda de 225 kilos que se negaban a despertar. No era una cuestión de fuerza bruta, sino de paciencia y de encontrar el punto exacto de equilibrio. Respiró hondo, llenando los pulmones de ese aire quieto y seguro, y empujó suavemente con las piernas hasta que el roble cedió despacio. El barril comenzó a rodar sobre el suelo de tierra batida, produciendo un rumor grave y profundo que vibraba en el suelo. Bastien mantenía las manos firmes sobre los aros de metal, guiando el camino con cuidado para no agitar el líquido precioso que dormía dentro. Cada giro completo era una pequeña batalla ganada contra la inercia, un baile lento y calculado, donde un paso en falso podía significar el desastre. Sus botas buscaban tracción en el suelo, marcando el ritmo pesado de un trabajo que no admite errores. Al llegar al pie de la rampa de tablones, la luz del exterior cortaba la oscuridad de la entrada como una cortina blanca y densa. Bastien tuvo que entornar los ojos, cegado momentáneamente por el resplandor agresivo de la tarde que esperaba fuera. Empujó la carga cuesta arriba, sintiendo cómo los músculos de los antebrazos y la espalda se tensaban hasta el límite para vencer la pendiente. El cambio de temperatura fue un golpe físico inmediato, pasando del fresco amable de la piedra al abrazo sofocante del verano. El calor le cayó encima como un peso muerto, nada más cruzar el umbral de la puerta. El polvo fino del patio se levantaba con sus pasos pesados, pegándose al instante a la piel húmeda por el esfuerzo reciente.
Con un gruñido contenido y un último empujón controlado, logró subir la barrica a la plataforma del remolque, asegurándose de calzarla bien para que no rodara. Se detuvo solo un segundo para limpiarse el sudor que le escocía en los ojos, notando la garganta seca y rasposa. Miró la barrica allí expuesta, solitaria bajo el sol implacable, tan vulnerable fuera de su cueva protectora. El metal de los aros brillaba con fuerza, un recordatorio visual de que el tiempo corría rápido en su contra. Bastien no perdió ni un momento en quejas o descansos. Sabía que aquello era solo el principio de una jornada extenuante. Volvió a sumergirse en la oscuridad acogedora de la bodega, dejando atrás el resplandor y el ruido, listo para repetir el ciclo una y otra vez. El motor del tractor mantenía un ritmo bajo y constante, una percusión metálica que marcaba el paso del tiempo. Bastien agarraba el volante con las manos desnudas, sintiendo cómo la vibración del hierro le subía por los brazos hasta llegar a los hombros tensos. El sol estaba clavado en lo más alto, cayendo a plomo sobre el camino de tierra seca y agrietada por la falta de lluvia. No había ni una sola nube para filtrar la luz, solo un resplandor blanco y agresivo que obligaba a entrecerrar los ojos para ver el camino. El canto de las cigarras formaba un muro de sonido ensordecedor, un zumbido eléctrico y continuo que parecía taladrar el aire estático. Todo el bosque olía a resina de pino caliente, a hierba quemada y al polvo fino que levantaban las ruedas grandes de la máquina. Bastien conducía con una precaución extrema, casi conteniendo la respiración, vigilando cada piedra suelta y cada raíz vieja que asomaba en el sendero. Sabía muy bien que un solo movimiento brusco podía volcar el remolque y derramar el trabajo de años en la cuneta. Sentía cada bache irregular del terreno repercutir directamente en su columna vertebral, como si su propio cuerpo fuera la única suspensión del vehículo. El sudor le bajaba libre por la espalda, pegando la tela de la camisa a la piel en una capa húmeda, pesada e incómoda. Giraba el cuello constantemente hacia atrás, comprobando con ansiedad que las cuerdas seguían tensas y las barricas no se desplazaban de su sitio. La madera crujía de vez en cuando con el vaivén, un quejido seco y breve que le anudaba el estómago. El camino se hacía más estrecho al entrar en la espesura, donde las ramas bajas de los árboles intentaban arañar la carga al pasar. Las ruedas traseras levantaban nubes de polvo ocre que se quedaban suspendidas, flotando inmóviles en la atmósfera densa y sofocante. Bastien calculaba cada maniobra con frialdad técnica, esquivando los surcos profundos que las lluvias del invierno habían dejado cicatrizados en el suelo duro. No existía margen para el error. Solo la repetición mecánica de avanzar metro a metro bajo el fuego del verano. El calor deformaba el horizonte a lo lejos, creando falsos espejismos de agua sobre la gravilla que temblaban con la temperatura. La sed era ya una molestia constante, una sequedad rasposa en la garganta que pedía agua a gritos, pero no había tiempo para parar. Bastien no se detenía, mantenía la mirada fija en el final del trayecto, donde la sombra oscura del bosque prometía un final. Era una prueba de resistencia pura y dura, una lucha silenciosa entre la voluntad del hombre y la hostilidad del clima. El tractor se detuvo por fin bajo la copa densa de los árboles, exhalando un último suspiro de humo gris. Bastien apagó el motor
y el silencio del bosque volvió a caer sobre él, pesado y absoluto. Se bajó despacio, estirando la espalda dolorida, y miró la boca oscura del pozo que esperaba abierta entre la maleza. No podía simplemente empujar las barricas al vacío. La caída las destrozaría al instante contra el suelo de piedra. Tenía que bajarlas una a una, con cuidado extremo, desafiando la gravedad con sus propias manos. Buscó con la mirada un punto de apoyo firme, algo que fuera más fuerte que el peso del vino y el cansancio acumulado. A unos metros de la entrada, un roble antiguo hundía sus raíces profundas en la tierra seca y dura. La corteza era rugosa y gris, marcada por los años, perfecta para aguantar la tensión brutal que venía. Bastien sacó el rollo de cuerda de cáñamo del remolque, sintiendo la fibra áspera y seca picarle en las palmas. Rodeó el tronco inmenso con la soga, abrazando la madera viva, y comenzó a trabajar en los nudos con memoria muscular. Sus dedos se movían ágiles pero seguros, entrelazando las fibras para crear un anclaje que no cediera jamás. Apretó cada vuelta con toda su fuerza, comprobando que la fricción contra la corteza le ayudaría a frenar el descenso. No había lugar para la duda en esos nudos. Eran lo único que separaba el éxito del desastre total. Volvió al remolque y pasó el otro extremo de la cuerda alrededor del vientre curvo de la primera barrica. Ajustó el arnés improvisado con paciencia, asegurándose de que la madera quedara bien abrazada y equilibrada. El cáñamo crujió suavemente al tensarse, un sonido seco que anunciaba que ya no había vuelta atrás. Bastien se colocó los guantes de cuero, viejos y gastados, preparándose para sentir el tirón en sus propios hombros. Se plantó con los pies bien separados en la tierra suelta, buscando estabilidad antes de soltar el freno de seguridad. Respiró hondo una vez más, llenándose del olor a resina caliente y esfuerzo que flotaba en el aire estancado. Todo estaba listo, un sistema simple de palanca y resistencia, nacido de la pura necesidad. Agarró la cuerda con firmeza, sintiendo el latido de su propio pulso en las muñecas, y dio el primer paso hacia el borde del abismo. Habían pasado horas interminables bajo el sol, y el cansancio ya no era solo una sensación, sino un peso físico que se agarraba a cada músculo de Bastien. Sus brazos, tensos y doloridos, colgaban a los lados del cuerpo como si fueran de plomo, vibrando levemente por el esfuerzo acumulado de las 19 bajadas anteriores. La camisa estaba empapada, pegada a la piel como una segunda capa, y el polvo del camino se había mezclado con el sudor, formando un barro fino en su frente. Miró la última barrica, la 20ª pasajera de este viaje, que esperaba quieta al borde del abismo de piedra. Parecía idéntica a las demás, pero Bastien sabía que el peligro real siempre se esconde en el final, cuando la confianza gana terreno a la precaución. Se limpió las palmas de las manos en el pantalón sucio, tratando de secar el sudor traicionero, y agarró la cuerda una vez más. El cáñamo, que al principio del día parecía suave, ahora se sentía como un alambre de espino listo para morder. Bastien pasó la soga por su cintura, usándose a sí mismo como contrapeso humano, y dio la señal muda para empezar el descenso. La madera crujió al inclinarse sobre el vacío, y el peso total de la carga tiró de él con una violencia renovada, buscando el camino rápido hacia el fondo. Fue solo un instante,
Un segundo de debilidad donde los dedos fallaron por la fatiga. El guante de cuero, gastado por el roce constante, resbaló sobre la fibra seca de la cuerda. El control se rompió de golpe y la barrica comenzó a caer libre, ganando velocidad en la oscuridad del pozo. La soga corrió furiosa entre sus manos, quemando a través del cuero y llegando a la piel con un calor agudo y repentino. Bastien no pensó, porque el instinto es más rápido que el miedo. En lugar de soltar, apretó los dientes ante el dolor abrasador y se dejó caer hacia atrás con todo su peso. Clavó los talones de sus botas en la tierra dura, buscando desesperadamente una raíz saliente, una piedra, cualquier cosa que le sirviera de freno. Sus pies araron el suelo, levantando surcos de polvo, mientras su cuerpo actuaba como un ancla viva. La cuerda se tensó al máximo, vibrando como la cuerda de un violín gigante a punto de estallar. El tirón final fue brutal, sacudiéndole los hombros y cortándole la respiración en seco. Abajo, en la negrura fresca, la barrica detuvo su caída en seco, balanceándose de forma pesada y peligrosa. El silencio regresó al bosque, roto solo por la respiración agitada y ronca de Bastien. Se asomó con mucho cuidado, con el corazón golpeándole las costillas, y vio la forma curva de la madera suspendida en el aire. El barril oscilaba suavemente, a escasos centímetros del suelo de piedra, intacto por milagro. Bastien cerró los ojos un momento, dejando que el dolor de las manos palpitara, y exhaló todo el aire que le quedaba. Con movimientos lentos y temblorosos, bajó ese último palmo de cuerda hasta escuchar el golpe sordo y definitivo del aterrizaje seguro. Bastien aseguró el nudo en la superficie y puso el pie con cuidado en los viejos peldaños de hierro. A medida que su cuerpo bajaba hacia la oscuridad, el calor agresivo del verano se quedaba arriba, incapaz de seguirle. Fue como atravesar un velo invisible, dejando atrás el mundo que ardía para entrar en otro mucho más amable. El sudor de su frente se enfrió de golpe y una brisa subterránea le alivió la piel quemada de los brazos. El olor a tierra mojada y piedra limpia llenó sus pulmones, borrando por completo el rastro del polvo seco. Al pisar el suelo de grava fina, sus botas crujieron suavemente en el silencio profundo de la caverna. Encendió la pequeña linterna, dejando que la luz amarilla acariciara las formas curvas que le rodeaban en la penumbra. Allí estaban las 20 barricas, alineadas en perfecto orden militar, descansando seguras contra los muros de la glacier. Parecían gigantes dormidos, protegidos por la arquitectura masiva que las envolvía como una madre. De piedra. El único sonido era el goteo lento y lejano de la humedad, marcando un ritmo de paz absoluta. Bastien se quitó los guantes rotos y pasó la mano desnuda por la madera del barril más cercano. El roble estaba frío al tacto, una sensación sólida que le calmó el pulso tras horas de lucha física. Revisó los tapones uno por uno, comprobando con la yema de los dedos que el sellado se mantenía firme y hermético. Sacó el termómetro del bolsillo de su mono, aunque su propio cuerpo ya sentía la respuesta correcta flotando en el aire. La aguja marcó 12 grados exactos, una frescura estable que ninguna máquina moderna podría igualar. Guardó la herramienta despacio, sintiendo cómo el nudo de tensión en su espalda empezaba a deshacerse. No había nadie allí para aplaudir, solo la piedra antigua y el resultado mudo de su trabajo. Arriba, el sol seguía castigando los campos sin piedad, pero allí abajo,
La batalla se había ganado. El vino estaba a salvo, respirando tranquilo en el vientre protector de la tierra. Bastien apagó la luz un instante, dejando que la oscuridad fresca le confirmara en silencio que todo, por fin, estaba bien. Bastien no buscó la salida, dejando que la escalera esperara un poco más en la sombra. Se dejó deslizar hasta el suelo, sintiendo cómo la piedra le recibía con una calma antigua. Apoyó la espalda contra el muro curvo, notando el frescor amable que traspasaba la ropa y llegaba suavemente a la piel. El latido en sus sienes fue bajando de ritmo, volviéndose lento, pausado, casi imperceptible en la penumbra. Sus piernas se estiraron por fin sobre la grava fina, liberándose del peso de las horas. Era una sensación densa, una gravedad suave que le invitaba a soltar cualquier tensión que quedara en los hombros. Cerró los ojos, dejándose envolver por esa oscuridad mansa que no pedía nada a cambio. El aire allí abajo no se movía, se quedaba quieto, suspendido en un equilibrio perfecto de silencio. El mundo de arriba se había desvanecido, dejando solo este refugio hondo donde el tiempo parecía detenerse. Bastien respiró hondo, dejando que el descanso absoluto le ganara terreno al cansancio. Todo se volvió inmóvil, pesado y seguro, y en ese silencio profundo, protegido en el corazón de la piedra, el sueño llegó sin hacer ruido. Espero que esta historia te haya traído la misma calma que Bastien encontró en las profundidades de la glacier. Ahora te toca a ti cerrar los ojos y dejar que el descanso, como esa oscuridad mansa, te envuelva sin pedirte nada a cambio. Descansa. Buenas noches.